Vamos a charlar con la diputada provincial Leonela Catalini, que la tenemos ya conectada del Frente Progresista. ¿Cómo le va, diputada? Hola, Juani, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos. Vamos a charlar No, gracias a vos. de algunas cuestiones, obviamente, de la actividad legislativa. En principio, arrancar con un proyecto de declaración de emergencia para el sector cultural que presentaste la semana pasada, atendiendo a toda esta situación y a lo que está pasando efectivamente con la cultura en la provincia de Santa Fe, ¿no? Sí, exactamente. Todos sabemos que hay muchos sectores, muchos ciudadanos y ciudadanas que la están pasando muy mal en esta pandemia en la provincia y la verdad es que el sector cultural es uno de ellos. Es el primer sector que dejó de trabajar y es el último sector que va a volver y todavía no sabemos cuándo. Por eso, concretamente, estamos presentando este proyecto de ley que ya ingresamos, que busca crear un comité de crisis con todo el sector cultural, productores, artistas, empresarios de la cultura y también el Poder Ejecutivo Provincial para poder abordar el tema y también la necesidad de crear un fondo específico para atender las necesidades de este sector que está siendo tan golpeado, Juaní. Decías, fueron el primer sector en cortar, probablemente sea el último en volver. La propuesta que vos encabezás en este caso, por lo menos por ahora no tiene números, sino decir, bueno, convoquemos, armemos un comité con todas las partes, analicemos la situación, tengamos en el radar concretamente qué es lo que está pasando para poder avanzar con acciones rápidas, ¿no? Sí, exactamente. No tiene números porque justamente lo que estamos buscando es una instancia de diálogo y una instancia clara de financiamiento, tanto para créditos blandos como para acompañamiento por parte del Estado provincial, con recursos que existen, porque bien sabemos que nosotros en marzo aprobamos la Ley de Necesidad Pública que le otorga al Poder Ejecutivo Provincial la posibilidad de endeudarse y también aprobamos una ley de emergencia por COVID que son 15.000 millones de pesos justamente para paliar todos los efectos negativos que produce la pandemia, no solo desde el punto de vista de la salud, sino para atender y acompañar a diversos sectores y entendemos que uno de ellos debe ser el sector cultural. Te cambio de tema y te consulto por, nuevamente, la ley de paridad. Es algo que le hemos charlado, desde distintos sectores de la política se ha propuesto y ha sido aprobado en varias oportunidades en la Cámara de Diputados. Lamentablemente el Senado, aunque en realidad no influye básicamente a los senadores, no lo ha tratado. Inclusive cuando el propio gobernador, el ex gobernador Miguel Lischif en su momento lo puso dentro del último temario de sesiones extraordinarias. Así todo, la Cámara de Senadores decidió dejarlo de lado. La situación que termina sucediendo es que pierde estado parlamentario. Bueno, nuevamente, digamos, ¿se insiste con la ley de paridad? Sí, insistimos. Como vos decías, el Senado en 2 oportunidades decidió no tratar el proyecto que había sido aprobado la última vez por unanimidad en la Cámara de Diputados. Nosotros ingresamos nuevamente como Frente Progresista a un proyecto de paridad que es amplio y que busca la paridad entre varones y mujeres en todos los ámbitos políticos. Y ahora, recientemente, el Senado le dio media sanción a un proyecto propio, un proyecto que estamos analizando, que estamos estudiando con el resto de las diputadas de los diferentes bloques para intentar llegar a una ley lo más cercana posible a las expectativas de las mujeres, porque entendemos que este proyecto, que fue pensado por varones, dista mucho de lo que sería la lógica de paridad para la provincia de Santa Fe, porque no está incluido todos los órganos, porque cambia el sistema electoral y porque además se haría operativo recién a partir del año 2023. Inclusive presenta trabas para algunas legislaciones locales. Acá el Consejo de la Ciudad de Santa Fe lo aprobó y lo que terminó sucediendo en las elecciones pasadas es que todas las presentaciones de la lista cumplían con el objetivo de la paridad, es decir, un 50 y un 50, pero después de las PASO, digo, ese reordenamiento que se da con el sistema DON, termina rigiendo la ley provincial, con lo cual ni siquiera se pudo respetar a pesar de que el propio Consejo, sabiendo obviamente que no tiene poder sobre una legislación provincial y en materia electoral mucho menos, pero con una declaración fuerte en su momento del Consejo y con una voluntad de así presentar las listas inclusive, lamentablemente porque no está esta ley a nivel provincial no se pudo terminar de cumplir en la ciudad de Santa Fe, ¿no? Exactamente, por eso para nosotras es muy importante intentar rever algunos conceptos que trae esta media sanción desde el Senado, porque si vamos a tener elecciones en mitad de término en el año 2021 y como vos decís, los consejos municipales, por los cuales algunos vienen respetando este principio de paridad entre los partidos, no estarían obligados a hacerlo y entendemos que eso es un inconveniente y un retroceso para lo que las mujeres en toda la provincia venimos conquistando a partir de la lucha del movimiento feminista. Pregunta Héctor Martín Galeano, ¿lo tenemos conectado, Galeanito? Sí, una pregunta vinculada a esto último que están conversando, Juani. Concretamente es, bueno, hay una
gran posibilidad de aplicar una ley para los ejecutivos, para la Cámara de Diputados, por la composición de la lista, obviamente, los 50 candidatos en cada lista, en cada elección. Ahora en el Senado, ¿cómo se dirime esta situación, dado que el que encabeza la lista departamental tiene siempre un suplente y habitualmente, históricamente, es un hombre seguido por una mujer? Digo habitualmente, ha habido excepciones interesantísimas, pero habitualmente es un hombre encabeza, una mujer acompaña. ¿Cómo se resuelve esto en ese sentido, Catalini? Y Héctor, como vos bien decís, la verdad que lo del Senado de Santa Fe es totalmente ilógico en los tiempos que corren. Está compuesto por 18 varones y una sola mujer. Y el proyecto no trae una solución concreta a esta particularidad, sino lo que establece, o la media sanción, mejor dicho, que los senadores lograron un consenso para sacar, lo que establece es que si el senador titular es varón, bueno, ahí el suplente, la suplente tiene que ser mujer o viceversa. Pero bueno, todos sabemos que normalmente en la mayoría de los departamentos las listas de candidaturas de senadores son encabezados por varones, los cuales no nos deja tranquila. Nosotros con la mesa de paridad habíamos previsto una fórmula que tenía que ver con establecer que cada partido pueda de alguna manera presentar mitad de candidaturas de senadores mujeres y mitad varones. Entendemos que es un avance, pero el Senado evidentemente entendió lo contrario y persiste en su postura de que solo esté acabado a las suplencias. Leonela, ¿cómo estás, Rodrigo? Perdóname, Héctor, no sé si estabas haciendo una pregunta. No, le quería preguntar, pero si sigue el tema paridad, yo quería cambiar el tema, pero dale, Rodrigo, nomás. No, justamente quería, tiene que ver con la cuestión de elecciones, pero te quiero hacer una pregunta al hueso, como se dice. Ya estamos casi por entrar en mañana es julio, ya, ¿no? Arrancamos julio y habitualmente en el segundo semestre, más allá de la pandemia, ya se empiezan a hablar de candidaturas. ¿Lifchit debería ser el candidato a senador del Frente Progresista? ¿Candidato a senador nacional el año que viene? Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, Leonela. Sí, yo creo que Lifchit debería ser o sería un candidato natural a senador dentro del Frente Progresista. Obviamente que estamos en un contexto muy difícil y es muy difícil hablar de candidaturas en este sentido porque no sabemos qué va a pasar mañana. Estamos con un rebrote de contagios y entendemos que no es momento para hablar de candidaturas. Pero sí, obviamente, el exgobernador Lifchit es una figura muy importante del socialismo, una figura muy importante del Frente Progresista y que estamos muy encolumnados para que sea la figura principal en las próximas elecciones. Hoy me comentaban una interesante fórmula, digamos, de decir, bueno, que vaya Lifchit y una mujer del radicalismo y que haya distintas listas de diputados nacionales. ¿Cómo te imaginas eso? Creo, Rodrigo, que falta mucho todavía para el tema. La verdad que nos falta atravesar y ver cómo podemos atravesar en conjunto con los ciudadanos y ciudadanas esta pandemia en la provincia de Santa Fe, ver cómo redoblamos los esfuerzos para acompañar y para tener políticas más activas de parte del Ejecutivo Provincial, y ya tendremos tiempo de ver cómo hacemos la mejor estrategia, la mejor fórmula posible para que el Frente Progresista sea fortalecido y gane digamos, las elecciones intermedias. ¿Te interesa no cometer ese error, digamos, que se cometió el año pasado, yendo con una única fórmula, o por lo menos como si fuera una cuestión, digamos, exclusivamente taxativa de que no haya competición interna? Por lo menos en la lista de diputados nacionales, que el año que viene vamos a elegir senadores nacionales, senadoras nacionales, y también diputados y diputadas nacionales. Entonces digo, te termina cerrando, digamos, que haya una única fórmula de senadores nacionales por el Frente Progresista ampliado y varias diputaciones nacionales. Creo que sería una buena opción. Como vos decís, me parece que las elecciones pasadas nos dejaron a todos y a todas un aprendizaje. Este es un frente que es abierto, que está compuesto por muchos partidos y que es un frente competitivo y que podemos de alguna manera poder presentar varias alternativas para que los santafesinos y santafesinas se sientan representados.
teniendo en clara que tenemos todos y estamos persiguiendo el objetivo de tener un frente unido, que sea competitivo y que pueda ganar no solo las elecciones intermedias del 2021, sino volver a ganar la gobernación en el 2023 fundamentalmente. ¿Quería agregar algo? En ese camino vamos a transitar diversas estrategias para hacerlo posible. Galianito, ¿quería agregar algo? No, era básicamente, para no quitarle el tiempo al resto, era preguntarle a la diputada Catalini respecto a la ley de educación sexual integral, una ley que el socialismo especialmente se interesó en impulsar con Paco Garibaldi, sobre todo con Carlos del Frade, con Rubén Giustiniani, pero que no pudo prosperar. Si cree ella, si ve que este año, a pesar de todos los inconvenientes por la pandemia, se puede volver a discutir esta situación en la legislatura. Perdón, sí. ¿Entendí la ley de educación sexual integral? Sí. Sí, no escuché bien. Si puede haber una posibilidad de discutir este año, a pesar de los problemas de la pandemia, esta ley que fue tan impulsada por legisladores del Frente Progresista, se me señalaba a Paco Garibaldi, pero también por Rubén Giustiniani, por Carlitos del Frade, y que lamentablemente, bueno, se cayó la posibilidad de discusión en el año pasado. Exactamente, la verdad que tuvimos un fuerte impulso, vos lo mencionabas a Paco Garibaldi y él que fue autor de este proyecto en la legislatura pasada, lo volvimos a presentar como bloque socialista encabezado por la diputada Giselle Mahmoud, así que tenemos mucha esperanza de poder tratarlo, nosotros siempre vamos a estar predispuestos y insistiendo para que este debate se dé y para que de una vez por todas se pueda transformar en ley en la provincia de Santa Fe, así que ojalá que el 2020 sea ese año. Pregunta Pau Neto, nuestra compañera Paula Neto. ¿Qué tal, diputada? Buenas tardes. Quiero volver sobre la primera parte de la entrevista, sobre el proyecto que ya presentó también a la legislatura santafesina. Aquí en la provincia de Entre Ríos hay sectores que en un primer momento lo que pedían era regresar al trabajo, poder volver a trabajar bajo estricto protocolo, y ya a 3 meses prácticamente de total inactividad lo que están pidiendo es claramente algún tipo de beneficio o salvataje por parte del Estado de la provincia de Entre Ríos. Entiendo que también en parte esto es lo que está ocurriendo en la provincia de Santa Fe. ¿Con qué historias se topó, escuchó, pudo observar? ¿O quiénes fueron los primeros que de alguna manera fueron a tocarle la puerta para presentar o poder charlar y trabajar este proyecto que estuvo presentando? La verdad que infinidad. Los primeros que me tocaron la puerta fueron un grupo de DJs. DJs que estaban acostumbrados a vivir su trabajo, que su trabajo es día a día, fin de semana, y que hace meses que directamente no cobran un peso. Y así lo vemos con cada uno de los artistas y con cada uno de, sobre todo, los pequeños y medianos productores, que son quienes llevan adelante espectáculos, muchos de ellos a veces espectáculos públicos, y que tienen que hacerse cargo de honorarios, de mantener a sus empleados, porque estamos en un momento donde es muy importante que nadie eche a nadie, así lo establece el decreto presidencial, pero a eso hay que ayudarlo, y por eso creemos que el gobierno provincial tiene que tener una política y una actitud mucho más activa de lo que está teniendo. Es un gobierno que cuenta con fondos, es una provincia de las menos endeudadas del país y necesitamos políticas no solo de acompañamiento a lo que dice el presidente Fernández, sino también inventiva y políticas propias de parte del Ejecutivo y su gabinete provincial. Diputada, muy amable, muchas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes, les mando un saludo.